Para mucha gente, incluyendo gente del gobierno, fue una sorpresa la designación esta semana de una exfuncionaria, ahora como cónsul o vicecónsul en Barcelona, Reino de España. Se trata de Luz del Alba Jiménez Ramírez. Luz del Alba Jiménez Ramírez había sido viceministra al inicio del gobierno, posteriormente fue designada en el año 2020, le designaron como ministra, ella era viceministra primero del Ministerio de la Juventud, y al darse el escándalo aquel con con Kingsberly Taveras, la ministra Kimberly Taveras, que dirigía el Ministerio de la Juventud, pues ella pasó a ser ministra y fue designada por el presidente de la República en diciembre del 2020. Entonces, con posterioridad, hubo un escándalo. Un compañero de trabajo de la entonces ministra, que estaba dentro del Ministerio de la Juventud, que era consultor jurídico, salió a hacer una denuncia muy grave. Ya para entonces él estaba desvinculado y la directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Juventud también había sido desvinculado por la joven Luz del Alba. y el de tecnología también. Exactamente. ¿Qué decían ellos? Básicamente decían que ella trató de amañar una licitación, un proceso para la adquisición de unos bienes dentro del Ministerio de la Juventud que tenían un valor de 3 millones de pesos y que ella había tratado de hacer un rejuego y que había tenido, decía él, una conversación con él donde le decía, usted tiene que dárselo a una empresa, usted está aquí para apoyarme y todo eso, al parecer en una falta de comprensión de lo que eran los procesos, es lo que parecía. Ese joven cogió y fue a compras y contrataciones, a la dirección de compras y contrataciones, fue también a ética gubernamental, donde Milagros Ortiz Bosch, y fue a la Contraloría General de la República, es decir, que fue a 3 organismos. En ese momento, las 3 instituciones iniciaron una investigación. Ética Gubernamental anunciaba, y estamos hablando de un momento clave, anunciaba que iba a realizar una investigación de lo que se había dicho. Han pasado muchos meses y ustedes se estarán preguntando qué pasó con la investigación. Eso es clave ahora, porque yo vi que cuando alguna gente estaba criticando la designación ahora de Luz del Alba Jiménez Ramírez, había gente que con sobrada razón, me parece a mí, dice, bueno, pero si ella no tiene un proceso, si ella no ha sido condenada, ¿cuál es el problema? Hay gente que se podría estar preguntando eso. Ahora, se supone que el gobierno tiene la información que no tenemos nosotros. Y ahí está el problema. En diciembre de 2021, un poco antes, las autoridades que hicieron la investigación, y que debo decir que la hicieron de forma conjunta, lo que al principio fue una investigación que comenzaba compras y contrataciones, Contraloría General de la República con su equipo especializado de investigación y ética gubernamental, se unió como un solo informe. Y que ese informe encontró que habían por lo menos datos que requerían ser profundizados en el ámbito del Ministerio Público. Óigame lo que le estoy diciendo, porque no fue publicado, no fueron con las cámaras a decir, miren, nosotros entregamos esta investigación, pero esa investigación se entregó. La Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas terminaron este informe y fue remitido en la segunda semana del 2021, fue remitido por el Contralor General de la República de ese momento, porque después hubo cambios, Catalino Correa Iciano, a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa PETCA, con el fin
de que se profundizaran las investigaciones respecto a los hechos que ellos habían investigado. Oigan lo que significa eso. Se supone que tratándose de un documento, de una solicitud de investigación al Ministerio Público, al PETCA, como órgano especializado de corrupción en nuestro país, a ese nivel, el Poder Ejecutivo estaba enterado, porque eso sería una cosa espectacular e incomprensible, que el Contralor General de la República dirija una comunicación pidiendo una investigación sobre una persona y que al presidente de la República y a sus funcionarios más cercanos que están para vigilar las órdenes que se dan, no le fuera notificado ese informe. Ese informe, del cual hemos tenido algunas noticias, digamos que no estamos hablando de un caso trascendental, en el sentido de los montos económicos que maneja y demás. La corrupción siempre es la misma. La preocupación por la corrupción es lo mismo que sean 5 cheles que sean 100 pesos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está valorando es los procedimientos y la manera en que un gobierno se expresa frente a una situación que en este país ha constituido un lastre. O sea, una de las principales preocupaciones que la población dominicana ha tenido en los últimos años es el tema de la corrupción. De ahí nació Marcha Verde, por ejemplo. Y mucha gente incluso votó por este gobierno, animado por la idea de que iba a luchar contra la corrupción. No necesariamente porque creyera que el gobierno iba a hacer muchas cosas, sino era porque el tema corrupción había mancillado, en cierto modo, una parte de la administración pública pasada. Ahí tenemos los expedientes. Y una de las cosas más preocupantes era que no importaba lo que se denunciara. Era como si no escucharan. O sea, se hacía una denuncia, usted podía coger, cualquier periodista de investigación incluso podía decir, mire, esto fue así, ta. No, eso era como que, eso no existía, no había oídos para eso. Entonces, este gobierno entró diciendo, nosotros venimos frontal con la corrupción, al menor signo. Incluso el presidente ha sido una y otra vez lo ha expresado. El problema es, con este caso en específico, que le digo que no es un caso tormentoso por la cantidad de dinero que involucra, porque el Ministerio de la Juventud no maneja ni siquiera esos recursos. El problema es que siempre en los gobiernos, en los sectores de poder, vale más lo que hace que lo que dice. Eso pesa más, o sea, ¿cuál es el signo? ¿Qué está pasando? Y por eso yo sé que hay gente en el gobierno que miró con preocupación la designación de esta funcionaria que había sido cuestionada en el cargo de vicecónsul. ¿Su situación actual cuál es? El expediente o el resumen de esos resultados, pero que se constituye en una especie de expediente, hecho por esos 3 órganos del Estado: Ética Gubernamental, Contraloría General de la República y Compras y Contrataciones, está entregado a través de la Contraloría General de la República y por comunicación directa de quien entonces era el titular a la PETCA, y la PETCA todavía no ha procedido. Evidentemente, sabemos que la PETCA tiene una cantidad importante de expedientes, algunos de los cuales son de una cantidad y una trascendencia en términos de lo que significa que ahí hay una fila, no hay dudas de que hay una fila. El mismo caso de Kimberly Taveras, que se llegó a decir que estaba apoderada la PETCA y que hubo declaraciones, porque de este caso no se refirieron ellos nunca públicamente, nadie se lo preguntó, pero en el de Kimberly sí le preguntaron. Y ese caso está ahí y está, se supone, en investigación, o sea que tiene más de un año apoderado de ese expediente. Así que extraña muchísimo que a pesar, porque ¿cuál era lo prudente aquí? Hay una investigación, lo que encontraron estos 3 organismos se supone que tiene suficiente mérito como para requerir, y fíjense lo que estoy diciendo, estoy siendo bien clara, yo no estoy diciendo ni que ella ha robado, ni que es corrupta, no, es que hubo una investigación de 3 órganos competentes que dijeron, lo que nosotros hemos encontrado, probablemente en una investigación de carácter penal que tiene que hacer el PETCA, pueda determinar que hay méritos para que sea procesada. Eso no significa que vaya a ser procesada, eso significa que está pendiente un escrutinio a unas actividades de las cuales hubo un tipo de denuncia.
que si el marido manejaba el departamento de compras y contrataciones, el mismo día que el presidente de la República le destituye, en la entidad que él trabajaba, que era el Instituto Técnico Superior Comunitario, sí, el esposo es destituido. Entonces hubo un conjunto de signos en ese momento. Yo sé que puede resultar terriblemente molesto. Esa es una joven que ha hecho una actividad política y demás, y ella podrá decir, bueno, yo soy inocente, a mí nadie me ha inculpado, nadie me ha condenado, nadie me ha procesado. Es verdad que nadie la ha procesado, pero mirándolo desde el punto de vista, no de ella, sino del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, que tiene unas instituciones de control, del ámbito del control, que hacen una investigación y que entregan un expediente, uno no entiende cuál es la prisa por designarle en un cargo público, diciendo no me importa lo que esté pasando ahí, no me importa cuál es la investigación que se está realizando. Eso era una cosa que había que verificar. Se trata simplemente de esperar. Si mañana el PETCA dice no, aquí esto es palabra de Dios, esto está bien, aquí no pasó nada. Bueno, es un debate incluso que la coloca a ella en una situación incómoda que no era necesario, porque ya ni usted ni yo, ni ninguno de los que están viendo este programa probablemente estaba pensando en ella ni nada de esto. Esto simplemente vino a remover y la gente se pregunta, y con razón, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, no es casual entonces, tomando en cuenta que compras y contrataciones estuvo también con la Contraloría, pero Ética Gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch también estuvo de acuerdo en que el PETCA hiciera la verificación, que todavía no se ha hecho. Entonces, eso puede hacerles a ustedes comprender por qué la doctora Milagros Ortiz Bosch habló como habló ayer. Vamos a ver ese corte y me gustaría también, porque sé que Indira y Germán tienen algunas cosas que decir sobre este tema, pero yo quería puntualizar bien claro esto, porque sobre todo tomando en cuenta de que hasta ahora probablemente ustedes no sabían que esa investigación sí se hizo. Es lo que estoy diciendo como novedad en este programa, que esa investigación sí se hizo y que esa investigación fue entregada al PETCA. Milagros no lo dijo ayer, la doctora Ortiz Bosch no se refirió a ella específicamente, pero su disgusto probablemente, uno definiendo aquí, mirando las circunstancias, tiene que ver con esto. O sea, ¿cómo le va a gustar? Si eso se mandó allá para que se haga una investigación y no se ha esperado el resultado de ese escrutinio. Escuchemos lo que dijo la doctora. Mire, tengo que tener mucho cuidado. Porque las mujeres que hablamos mucho de equivocados con problemas, no me gustó. No puedo cuestionar la capacidad del presidente de consultar, de designar a la persona. No sé si estaba enferma, no sé por qué razón, pero la verdad es que no me gustó. Es lo que puedo decirle, chica. ¿Pero por qué no le gustó? Porque la luz está con el sol, la sombra está con la noche y uno escoge si espera la noche o le gusta el día. Una metáfora. Es una metáfora, muy clara. Sí, mira, yo creo que este gobierno, cualquier gobierno, tiene un lujo en esa señora, en esa mujer, desde el punto de vista ético, y yo creo que en ningún lugar mejor designada que ahí. Hay esperanza, no todo está perdido, no es verdad que todos los que van al gobierno van a robar. Ese es un templo, esa mujer. Y cuando esa mujer habla en esos términos, deben prestarle atención. Yo me sumo a tu comentario, Edith, no voy a abundar mucho sobre esto, porque me parece que fue una metida de pata. En el barrio se hizo un huevo, el presidente puso un huevo al nombrar a esa mujer en un puesto, pese a que tenía una serie de cuestionamientos, que salió muy mal del Ministerio de la Juventud. Esa fue la ministra de la Juventud que menos ha durado. Bueno, Kimberly creo que fue la única que le ganó. También salió mal, lamentablemente. Y es como me decía un abogado ayer, comentando algo que nosotros aquí informábamos, el abogado Aquiles Machuca González, a quien agradecemos que siempre está pendiente de nuestro comentario y de este programa, decía, es que la corrupción no tiene género, no tiene que ver con género. Ni tampoco con edad, agrego yo. Hay jóvenes muy buenos, talentosísimos y serios. Y hay viejos, serios, talentosísimos, con una experiencia acumulada. Pero asimismo hay jóvenes sin vergüenza y viejos sin vergüenza. No vamos a etiquetar a esta joven y decir, como tú dices, ¿verdad?, que no sabemos si es corrupta o no, pero hubo un escándalo, ella sale en medio de un escándalo. Entonces, ¿qué necesidad tiene este gobierno? Un presidente al que todo el mundo reconoce que no fue ahí
supone uno, ¿verdad? Y tiene una trayectoria que parece que no va a robar, que no va a depredar el Estado, independientemente de que hay cosas que uno le cuestiona por su inclinación hacia un ámbito más hacia la derecha, más hacia el empresariado, más hacia los ricos. Tú puedes decir todo lo que tú quieras de Abinader, pero no puedes decir que es un elemento corrupto, que es un presidente corrupto. No lo es. Hasta ahora se ha demostrado que no está en esa tesitura. Luego, ¿qué necesidad hay de usted nombrar a una persona que está envuelta en un escándalo, que ha estado envuelta en un escándalo, cuando hay miles de compañeritos del PRM que están esperando un nombramiento, señores? Aquí hay protestas, a veces hay, o hasta hace poco había un disgusto tremendo en las bases del PRM porque no le nombraba. Entonces, una gente, ¿cuál es la necesidad? Nombre a otro, si usted quiere una prima de él. Además, no debería ser la militancia política lo fundamental, sino otros atributos, su capacidad, su honestidad, fundamentalmente eso. De manera que yo creo que el presidente metió la pata. Lo bueno es que la ha sacado a tiempo con este decreto 87-23 que suspende. Y aquí sabemos, con la misma Kimberly, con otros funcionarios que han sido suspendidos, que es una suspensión definitiva, pero no debió ocurrir. Tú mencionas, Germán, también ahora el tema de la militancia política, que no debería de ser lo fundamental. Lo fundamental al momento de tú designar como presidente o como ministro de alguna institución a una persona X. Y uno se pone a pensar también en que este es un año preelectoral, que luego tendremos el próximo año ya de elecciones en 2024. Entonces nos pondríamos a pensar en el nombramiento de personas para cumplir ciertos favores políticos. Uno también podría asumir eso y preocuparse incluso por ese aspecto fundamental. Yo quiero agregar también a lo que comentaba Edith en relación a la investigación que pues se destapó este escándalo en noviembre del 2021, específicamente que por una denuncia que hiciera el consultor jurídico del Ministerio de la Juventud en ese entonces. Algo que él agregaba, además de el tema de los 3 millones con estas dos empresas, era por igual otra táctica, de acuerdo a lo que decía este joven, que en la que incurría el Ministerio de la Juventud, específicamente el Departamento de Compras y Contrataciones. Cuando tú tienes una institución del Estado, hay ciertos pagos que se realizan que de un monto en adelante tú tienes que pasar por un proceso mediante compras y contrataciones, si son montos mayores. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay otros montos que son menores que no necesariamente tú tienes que atravesar por todo ese proceso de licitación y demás. Entonces, algo que también señalaba el consultor jurídico de ese entonces era, en sus declaraciones que dio a la prensa, era que una especie de táctica que tenían estas personas eran que desmenuzaban pagos. Ellos, por ejemplo, decían, hay algo que cuesta, una de las denuncias que puso, un servicio de fumigación, creo que era específicamente, un servicio de fumigación costaba 39,000 pesos, de acuerdo a este joven, lo pusieron en 400,000 pesos, decían que en vez de los 39,000 costaba 400,000 pesos y lo dividían, por eso el término de desmenuzar, lo dividían en diferentes montos más pequeños para no tener que pasar por ese proceso de compras y contrataciones. Entonces, agrego esto porque pienso que es fundamental en la denuncia que hiciera ese exfuncionario en ese entonces, además de las dos compañías, la Gretmon y la Sketchprom, que ahí está el tema de los 3 millones de pesos a los que se refería Edith, también está este otro elemento de la denuncia que era de desmenuzar esos pagos. Y algo que me preocupa también es que el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, decía que por decisión del Poder Ejecutivo se le da para atrás a esta medida de asignarla a ella como vicecónsul en Barcelona. Pero en realidad yo no diría que fue por decisión del Poder Ejecutivo, fue por decisión del pueblo, de otros funcionarios, de personas de la oposición que cuestionaron esta designación. Si no hubiera habido ese ruido en las redes sociales, ruido de la sociedad, ruido incluso, que como dije, de funcionarios y demás, ella estuviera todavía ahí. Bueno, el Poder Ejecutivo no hubiera cambiado, como dijo Germán, no hubiera echado para atrás. Una cosa será cuáles son los motivos que le impulsa, pero al final es el presidente que tiene que decidirlo. No, o sea, claro, el presidente lo decidió. Él la designa, claro, sí. La designa y la pone, la quita, él tiene la facultad de hacerlo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar,
de no haber, de no pasar Lo que hubo todos una los reacción. cuestionamientos, esa reacción de una persona, de nuevo, no la estamos condenando, pero hay una investigación en curso, de no haber salido en la prensa, de que la gente no se indignara o que funcionarios como de la talla de Milagros Ortiz Bosch no se pronunciaran al respecto, ella todavía estuviera ahí, todavía Tú sabes, estuviera esa designación. Tú sabes, mira, hay una carta, hay dos comunicaciones que a mí me parece importante para revelar el fundamento de del revés que ha sufrido la designación de Clara Luz en el consulado. De Luz del Alba. Perdón, Luz de la, y como yo dije Clara Luz. Bueno, es Clara casi Luz. lo mismo Luz del porque Alba, la el luz, Alba incluso. una de las luces más claras es precisamente la del alba. Pero es por favor. importante Es aclarar el verdad, nombre chévere. porque Germán, ya, allí Germán haya viene otra con la Clara poesía Luz hoy. en el PRM. Perdón, sí, no, claramente me equivoqué. Entonces, Pobre Piqué. en el caso de Luz del Alba, el Poder Ejecutivo da a conocer dos situaciones, da a conocer una situación en particular que expresa muy bien, porque la doctora Milagros Ortiz Bosch ayer fue que habló con los periodistas, pero al mismo tiempo que habló, es el mismo día en el que ella firma una comunicación. Vamos a ver esa comunicación de la doctora, donde le está diciendo al presidente, oiga, señor presidente, pero con esta funcionaria tenemos un asunto pendiente, que es el que decimos, el asunto pendiente es la investigación que hicieron las 3 instituciones. Hay una carta, la he compartido, por favor, a ver si la podemos ver, y les voy a decir cómo decía la carta de la doctora Ortiz Bosch al presidente de la República. Aquí está. Dice, bueno, información, ahora yo me quedé, aquí está. Información sobre el estatus de la investigación en el caso respecto a la señora Luz del Alba Jiménez. Ahí hay una cosa importante que yo pienso que ese ya es el decreto. La carta está un poquito antes. El pasado día 14 de febrero se emitió el decreto 5323, que en su artículo 5 designa a la señora Luz del Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en el Reino de España. Dice, en mi condición de asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, integridad gubernamental, le participo que respecto a la indicada persona se hizo un informe de investigación por un conjunto de órganos del Estado y una auditoría por parte de la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República en razón de denuncias presentadas durante su gestión como ministra de la Juventud. El referido informe, entonces ahí da el número de expediente, y fue el 16 de noviembre del 2021, fue remitido en fecha 8 de diciembre del 2021 a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción para que se desarrolle una investigación de rigor en tal sentido, considerando que la ley número 4108 dispone que procede la suspensión provisional de los funcionarios si resulta conveniente para una investigación judicial o administrativa. Sugerimos que se disponga la suspensión provisional de la señora Luz del Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana. Entonces, ahí viene el decreto del presidente que desestima, ya que acoge la solicitud de la doctora Ortiz Bosch, que la hace de manera formal y lo hace ayer mismo, y dice que la Presidencia de la República ha recibido de parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental la recomendación de proceder con la suspensión provisional de la señora Luz del Alba. Eso está en los considerandos, en la siguiente comunicación, como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona, Reino de España, considerando que la señora Luz del Alba Jiménez Ramírez, quien se desempeñó como ministra de la Juventud, fue designada, y ella explica su historia, que a raíz de las denuncias producidas durante su gestión como ministra de la Juventud se inició un proceso de investigación cuyo trámite aún no ha concluido. Entonces, nos quedamos con la carta de Milagros, pero en realidad el siguiente era perdona Germán, el siguiente era el decreto del presidente en el que dispone la suspensión el 87-23. Mira, a veces, por ejemplo, me ha ocurrido alguna vez que hay un nombre que tú no precisas qué pasó con él, una persona, hasta para una entrevista, y yo digo, este nombre me suena. Sí.
este nombre Me lo ha dicho muchas veces. Te ha dicho a ti. Sí, vamos a entrevistar a una persona y se dice, me suena. Me suena. Y hay un ruido con ese hombre. Y yo, ¿y qué será? A mí también me suena, pero no Digo, estaba me tan claro. suena. Y entonces Cuando uno- buscamos, sí, había Me suena, a había veces- una caja de bola dañada. Sí, entonces dice, ese nombre me suena. Y entonces uno, por eso, incluso en las redacciones de los medios, es bueno que exista gente Sí, un La poco memoria mayor, histórica. Sí, un poco mayor. Entonces dice, Sí. me ¿Y por suena qué tú ese me miras a nombre. mí cuando dice un Entonces, poco mayor? No, yo no te miré. Entonces, pero bueno, tú en términos de una Yo soy un redacción de un poco- periódico, yo soy un tú- poquito tú mayor. tienes mucha historia, te viene alguien y tú conoces a todo el mundo. Yo soy un señor de cierta edad. No, y es verdad, o sea, Sí, eso sí. es importante Pero tú porque tienes Claro, ese bagaje. Amanda, claro. tú has visto muchas noticias correr. Mucha agua a correr. Y entonces, cuando eso pasa, uno dice, pero me suena, y entonces va y verifica. En el Palacio Nacional a nadie le sonó. O sea, cuando se estaba elaborando el decreto, eso no sonó. No dijo, aquí hubo un problema, porque es un problema. Yo me imagino que lo primero que había que hacer antes de designarle es decir, espérate, esta mujer me suena, y no es que le suena, eso es una fogata de palo de cuava al lado del presidente diciendo, no, yo recuerdo ese lío, porque eso fue uno de los primeros problemas que hubo. Claro. Entonces, la primera pregunta a los asesores, a la gente que está cerca y al mismo presidente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué terminó? Ve acá, cuando esto pasó, ¿en qué terminó? Así. Digamos que es un revés con posterioridad, o sea, revierte una decisión, pero a uno le preocupa porque nadie lo estaba entendiendo. Y evidentemente, Germán, la doctora Ortiz tampoco lo entendió. Y más Fue en el tema de bueno. política exterior. disculpa, Yo creo que Germán. fue bueno, que es bueno, porque también hay que decir una cosa y la otra. Es bueno que un presidente de la República atienda el clamor popular, no que sea un gobierno populista que responda a todo lo que se dice en Twitter o que lo que se dice por Instagram, qué sé yo, no, o lo que al grito de la gente, suelten a Barrabás, no es eso, pero sí tener el oído puesto en el pueblo y si hay un reclamo, pues prestar atención, correctísimo. Lo que estamos diciendo es que no había necesidad de eso, que no había necesidad de llegar hasta ahí. Esa señora, que yo digo que es un lujo para este gobierno, doña Milagros, por su trayectoria, cascarrabia como el tío, como el profesor Juan Bosch, pero gente con una ética incuestionable, ¿verdad? Esa señora le ha hecho saber al presidente antes, se lo ha dicho Carlos Pimentel, de compras y contrataciones, el Ministerio Público con un proceso abierto, una investigación. ¿Cómo es que el presidente llega hasta ahí? No había necesidad, señor presidente. Deberían evitarse esos traspiés, porque al final de cuentas el que quedó mal fue el presidente, no siquiera Luz del Alba, ella feliz que la nombren en Barcelona. Debe ser bonito Barcelona. Chévere. Con el tema de la política exterior, quisiera agregar antes, Edith, de pasar contigo, también hay recuerden que siempre ha habido ruidos con el tema de los cónsules, de las designaciones en el exterior, ruidos ya sea porque designan a compañeritos o designan a personas y abultan la nómina en otros países, o porque hay otras personas que tienen la capacidad, que tienen los estudios y que no obtienen este tipo de nombramientos. Entonces, además de lo delicado de, como decía Edith, de hacerle una especie de, pero me suena a tal nombre, Claro. también por el mismo hecho de lo que se estaba tratando de los cónsules, de nombrar personas en el exterior, también por ahí también debió de haber algún tipo de cuidado extra, porque es un tema que genera mucho ruido, el tema de los cónsules, de las designaciones en el extranjero. Bueno, pero al final, y decir, porque yo particularmente no creo que necesariamente lo que se motoriza en redes sociales y se convierte en tendencia es lo que tiene que sustentar las decisiones. No Eso es debe, verdad. no debe. Porque las redes sociales están siendo muy manipuladas también. Nosotros lo vemos. En el caso Medusa, te dice lo que pueden hacer las redes sociales. No se trata, aunque es un indicio, puede darte indicios, puede darte ideas, no se trata de una respuesta del Ejecutivo a cualquier cosa que se haya dicho en redes sociales. Es que hay una carta y hay una investigación. Y les digo, la investigación tiene que ser sin prejuicio. Puede terminar bien, puede terminar diciendo que realmente no tiene validez, que se produjeron, que ahí lo que hubo fueron fallas administrativas, podría terminar siendo así. Usted tiene que abrirse a cualquier posibilidad,
y además que se trata de montos, digamos que limitados. Es una pena que todo eso, lo que ha vivido el Ministerio de la Juventud, porque Wow, oye, el sí. Ministerio de la Juventud Ya. es una pena. Ella venía también de acompañar a Kimberly, muchos de las prácticas parece que se extendieron, pero todavía no tenemos un proceso, pero eso está abierto. Pero que a Y Kimberly, hay a mucha Kimberly no fila. se le cuestionó en el Ministerio Y hay de la mucha Juventud, fila. sino anterior, por una razón No, anterior. fue del Ministerio de la Juventud Sí, que sí. salió en medio de un No por escándalo. temas Sí, de ya salió, corrupciones pero no dentro del administrativas ministerio, sino por era- el origen de su fortuna. Exactamente, acuérdate de Exacto. eso, que no Ah, fue, sí, Sí. en no, el por Ministerio de la alto. Juventud Sí, no se le por el cuestionó origen de su nada, fortuna. fue unos ella contratos declaró. de ella, su esposo, unas empresas para recolección. Y ella Exacto. renunció. Y ella renunció, Exacto. ella pidió una licencia temporal que se convirtió en Después ella definitiva. renunció, después dijo renuncio. Sí, sí. Pero bueno, no, eso fue como una salida. Una ¿no? salida elegante. Y hay una investigación abierta, en este caso también una investigación. Pero bueno, ya ahí estamos, esto ha sido, digamos que el tema de la semana, que no hace más que advertir cuando este tipo de temas ocurren, y generalmente los presidentes son las personas mejor informadas. Eso es lo que se supone, ¿no? Dicen los Y que- hermanos. Y que todo, y Sí. todo lo que Siempre está ahí los le dice, hermanos "Mira, dicen que- en este caso hay algo pendiente". Sí, los hermanos siempre dicen que el presidente es el más informado. Los hermanos, Los hermanos y las hermanas lo han dicho. ¿cuáles hermanos son? Los hermanos Quedamos en el aire. Bueno, está bien. se Para quedan en el aire, ahí, pues no, los vayan a la hermanos. Fuerza Aérea y Los hermanos. enganchense. Las hermanas y los hermanos dicen, no, el presidente es el Está hombre bien, más paso. informado. ¿Y saben por qué lo dicen? Bueno, miren, señores, vamos, me llena de mucha alegría poder decirles que tenemos a Uchi Lora aquí en el día de hoy. Sí. Es parte y tiene su comentario. Así que no damos tregua más. Uchi Lora, muy buenos días. Qué bueno que usted esté aquí en esta mañana y que esté en los días siguientes, que ya nos los decía. Vamos con su comentario esta mañana. Proconsumidor encontró resoluciones pendientes hasta el año 2015 con relación a ese y otros temas, y en estos momentos no tenemos temas pendientes. Entonces, bueno, que la gente que compra en plano, que tiene problemas, vaya por consumidor. Lógicamente, mira, el año pasado logramos devolver por esta y otras causas, pero esta constituye cerca del 85-90%, cerca de 1.200 millones de pesos a favor de los consumidores solamente en el Departamento de Conciliación, que ese monto equivale a la totalidad en este proceso de conciliación de todos los años desde la creación de Proconsumidor. Usted lo suma todo y nosotros en... Y la mayor parte entonces fue por temas de construcción En los de últimos nueve- apartamentos. en los Y últimos le 9 pregunto, meses. ¿es en todo el país o está muy limitado al distrito? a nivel nacional. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.